Saludos jóvenes ilustres, vamos a tener nuestra primera sesión teórica. El tema a desarrollar es el de creatividad. Vamos a repasar su concepto, implicaciones, mitos y estilos. Lo primero que tengo que decirles sobre el concepto de creatividad es que no existe una definición universalmente aceptada, como en muchas otras cosas. Pero una definición que puede resultar muy útil es la siguiente. La creatividad es una capacidad que tenemos los seres humanos para poder combinar de manera novedosa dos o más conceptos que ya conocemos con el objetivo de resolver algún tipo de problema. Más adelante les estaré referenciando un material para que vean cómo es que se llega a esta definición. Pero esta es la definición que vamos a estar aceptando dentro del curso. Algunas implicaciones de ser creativo. Uno es no ponerse límites. La creatividad no conoce fronteras y esa combinación de conceptos que se puede hacer según la definición, pues es infinita. Segunda implicación es que si bien la creatividad implica combinaciones nuevas, pues los conceptos no son nuevos, esos son conocidos. Y entre más conceptos uno tenga, más material va a tener para poder ser combinado. Entonces, una recomendación que se nos da para ser creativos es aprender de quien sabe, ¿no? De los profesionales, para crear tus propias teorías, tus propias combinaciones. Puedes aprender de profesionales, trabajando con ellos, viendo sus exposiciones, asistiendo a eventos, viendo videos en YouTube donde aparezcan ellos, leer sus libros, etcétera, ¿no? Hay infines de maneras de aprender de gente que sabe mucho, ¿no? Sobre diferentes temas. Siempre busca algo que te motive. En la medida en la que tú encuentres tu canal, tú vas a poder ser más eficiente en tus procesos de creatividad. No te cierres a una sola cosa, pero sí trata de buscar la que más te gusta, ¿no? Punto número 4 de las implicaciones de ser creativo. No te agobies, no te canses, no te sientas agobiado con estar creando constantemente, ¿no? De repente son buenos los descansos, mañana será otro día, mañana podremos estar más inspirados, a veces es imposible estar creando constantemente. Entonces, de repente es bueno conectarse a la realidad de un modo diferente. ¿Y cómo nos vamos a poder conectar a la realidad de modos distintos? Pues de repente alejándonos, ¿no? De esa realidad para volver y ya con la mente más despejada vemos las cosas de una manera también distinta. Y 5, pues muy relacionada con el punto número 2 de los acudir a profesionales, es siempre que te relaciones con gente que te inspire, gente activa, gente que veas como un ejemplo a seguir, como un punto a llegar, como un punto destino. Vamos a aprender de ellos y también pues nos vamos a hacer de buenos contactos, ¿no? Para tener pues una meta que sea atractiva, ¿no? Para nosotros. Y finalmente pues terminamos las implicaciones con dos, este, con dos oraciones que cierran muy bien esta parte. Y la creatividad es disfrutar, nunca debes de sentirte obligado y la creatividad obtiene sus mejores resultados cuando lo haces por gusto, ¿no? Como lo habíamos dicho en alguno de los puntos. Y la otra, que también pues, es parte del próximo tema, que es los mitos de la creatividad, lo dice Edward Bono, el pensamiento creativo no es un talento místico, o sea, no es algo que lo da Dios a nada más ciertas personas, ¿no? Es una habilidad que puede ser practicada y nutrida. Sin más, vamos a ver los mitos de la creatividad. Empezamos con una frase de Robert Sternberg que dice, a menudo la gente habla de la creatividad como si fuera una posesión preciada de solo unos pocos. Pues vamos a ver en estos 6 mitos de la creatividad que no es así.
Uno, la creatividad es el resultado de un don genético. Porque si estamos hablando de mitos, quiere decir que ninguno de estos 6 puntos son reales, ¿no? Son mitos. Entonces la creatividad no tiene que ver con una cuestión genética. Dos, la creatividad no surge de la nada. No es que nosotros de repente un día vayamos a amanecer con una gran idea, ¿no? Tiene que haber siempre un esfuerzo deliberado, un objetivo, ¿no? Trabajo, conexiones, lo que habíamos dicho anteriormente, llénate de conocimiento, acudiendo con profesionales, etcétera, ¿no? Leyendo, yendo a conferencias, yendo a clases, ilustrándote lo más que puedas. Tres, las personas creativas son excéntricas, o sea, de comportamiento raro, ¿no? Y presentan algún tipo de psicopatología. Pues no, no es cierto. Las personas creativas no necesariamente tienen una patología psicológica, ¿no? Y tampoco no necesariamente se comportan de manera extraña ante la sociedad. Cuatro, las personas creativas son introvertidas, reservadas o extravagantes. Tampoco. Hay personas creativas con diferentes tipos de personalidad. La creatividad es exclusivamente en el arte, tampoco es cierto, ¿no? Y pues este curso de hecho se trata de eso, de que vamos a ver cómo la creatividad se expresa a través de los negocios, ¿no? De las empresas, la innovación. Y seis, para ser creativo es necesaria una inteligencia muy elevada. Este yo creo que es el principal de los mitos que tenemos que romper. No se necesita ser altamente inteligente para poder ser creativo. Por lo tanto, sí, la creatividad es algo que podemos estar reforzando, que podemos crear la habilidad creativa, pues se nos propone, ¿no? Aquí Robert Sternberg y Tutt Lupgard, ellos proponen que hay 6 maneras de fortalecer, ejercitar tu creatividad, como pues acudiendo a lo que sabes, al conocimiento, acudiendo a cómo lo aplicas, lo que sabes, la inteligencia, a cómo piensas, a cómo actúas con la personalidad, a cómo encuentras fuerzas para inspirarte y para entrar en acción, la motivación y cómo lo haces para otras personas, ¿no? También se necesita mucha creatividad para motivar a otras personas, no únicamente para motivarse a uno mismo. El contexto medioambiental no se refiere únicamente a la naturaleza, ¿no? Se refiere más bien a que la creatividad también puede ser fortalecida en la medida que nosotros interactuamos con otros miembros de la sociedad. Puede ser la naturaleza, ¿no? Una fuente de inspiración y de creatividad, pero también se refiere al contexto en sí, ¿no? Lo es la sociedad, las personas con las que nos relacionamos, la familia, la escuela. Entonces, estos 6 recursos nos pueden llevar a fortalecer nuestra capacidad para crear, para ser creativos. Tenemos también los tipos de creatividad. Tenemos una que es la mimética, se basa en el acto de imitar a otros. Ahí pareciera que es pues, copia exacta, ¿no? Pero vean, el paréntesis es muy importante. Animales o elementos naturales. Es decir, cuando tú conoces cómo actúa la naturaleza y ocupas esos principios para resolver un problema humano, social, esa sí es creatividad. Ya no nada más se limita a imitar lo que hace otro ser humano, ¿no? No, más bien estás imitando lo que hace un elemento de la naturaleza, ya sea animal o vegetal. La creatividad disociativa. Esta es un tipo de creatividad muy interesante porque consiste en conectar algo que ya conoces, que tienes tu dominio pleno de ello, con algo con lo que no te sientes tan familiarizado y que es completamente nuevo para ti, ¿no? De hecho, pasa muchas veces, ¿no? Que cuando uno conoce algo nuevo, de repente luego lo asocia con algo que ya nosotros venimos manejando. La analógica es cuando soluciones que se emplean en un contexto, tú las trasladas al tuyo o al de otro, ¿no? Y dices, ah, mira, aquí pasó esto y se solucionó así. Creo que nosotros podemos adoptar esos mismos principios para resolver nuestro problema realizando ciertos ajustes a nuestras condiciones. Esa es la creatividad analógica. La creatividad narrativa consiste en lograr conexiones secuenciales entre hechos o entre eventos, ¿no?
Aquí lo importante es lograr sistematizar las ideas de manera que tengan secuencia, es decir, que siempre una deba ir después de la otra. Y la intuitiva es cuando recibes ideas externas, ideas de tu contexto, y buscas la manera de apropiarte de ellas y recrearlas cada vez que tú las necesites, ¿no? Es decir, que no es necesario que a ti te pase para que lo puedas aplicar, ¿no? Por intuición dices, ah, esto pasó en tal lugar, pues yo lo puedo aplicar para mi caso. Estos son los tipos de creatividad. Pues una vez que hemos revisado el concepto, las implicaciones de ser creativo, los estilos de creatividad y los tipos, pues quisiera cerrar esta parte con una conclusión importante, es que todos podemos ser creativos. Y con tres reflexiones, dos de Edward de Bono y una de Pablo Picasso. Edward de Bono dice, ser creativo no está relacionado con la alta inteligencia, algo que ya habíamos visto en la presentación. Todos tenemos esta habilidad en nosotros mismos. Sin embargo, en ocasiones, la propia educación apaga esta espontaneidad, esta fuerza sensacional. Vamos a tratar de que este curso no apague su espontaneidad para ser creativos. Pablo Picasso. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Es algo así como la suerte, ¿no? Dicen, la suerte es de quien la trabaja, de quien la busca. La suerte existe, pero te tiene que agarrar trabajando, también dice, ¿no? Y el segundo postulado de Eduardo Bono es que para ser creativo solo hay que abrir la mente, atrevernos a pensar diferente, desafiarnos a nosotros mismos. En ocasiones hay que desaprender ciertas cosas para aprenderlas mejor. Aquí nada de ideas fijas, ¿eh? Y esto lo vemos siempre en personas mayores, ¿no? Siempre a una persona mayor que ya tiene ideas más fijas, le cuesta más trabajo aprender un nuevo idioma, aprender a ocupar una computadora, aprender todo nuevo, ¿no? Cualquier cosa nueva le va a ser más difícil a una persona que ya tiene ideas fijas, un mayor porcentaje de ideas fijas, ¿no? Hay que tratar siempre de nosotros, tener espacio para cosas nuevas. Un extra en este tema son los tipos de pensamiento que intervienen en la creatividad. Hay tres que son en un ciclo primario. Primero, primero es el pensamiento divergente. Siempre en la creatividad uno tiene que pensar diferente a los demás. A eso se refiere el pensamiento divergente. Abrir la posibilidad a posibilidades diferentes a las que siempre la gente ve, ¿no? El pensamiento lateral, otro aporte de Edward de Bono, es tratar de resolver los mismos problemas que tiene la sociedad, pero con medios diferentes. Dice Bono, métodos no ortodoxos o aparentemente ilógicos, ¿no? Entonces, más posibilidades, otros métodos, ¿no? El pensamiento productivo de Taylor dice que lo de arriba, que busques cosas diferentes con modos diferentes, pues que lo hagas repetidas veces, ¿no? Muchas ideas diferentes, originales y elaboradas. Entre más piezas tengas disponibles para hacer combinaciones, como lo decíamos en la definición, pues más probabilidad tendrás de tener éxito con tus combinaciones creativas. Y otros dos tipos de pensamientos que también intervienen en la creatividad son el convergente y el crítico. Pareciera un poco contradictorio que si dijimos que el pensamiento divergente nos ayuda a pensar de manera diferente a los demás, pues ahora hablemos de pensamiento convergente, ¿no? Pues es que resulta que cuando tú ya te abriste a muchas alternativas, habrá un momento en el que una vez que tú has elegido tus dos conceptos que quieres conectar, dos o más conceptos que quieres conectar, pues ahora habrá que cerrar un poco las opciones y concentrarte en esas combinaciones que has elegido. Y el pensamiento crítico te va a ayudar a ser muy juicioso, a ser muy crítico, a ser muy estricto con tu propuesta. Así como fuiste muy crítico para decir que el status quo no era lo que te convencía, pues también hay que ponerle mucha
cuestionamiento a lo que nosotros estamos proponiendo como nuestra idea creativa, ¿no? Entonces hay que ser muy exigentes con nosotros mismos, así como criticamos, ponemos en duda todo lo que nos dicen, también hay que poner en duda lo que nosotros mismos postulamos, y es lo que dice más o menos el último párrafo. Estos dos últimos tipos de pensamientos son útiles después de que se han abierto todas las alternativas y llega el momento del análisis, ¿no? De poner en escrutinio nuestra propuesta creativa. La literatura sugerida, pero no obligatoria, es esta, de donde se obtuvieron buena parte de los conceptos que se expusieron. Esta es la consulta obligatoria. Quiero que revisen dos videos. Uno es ¿qué es y para qué sirve la creatividad? Dura 2 minutos y les resume muy bien por qué elegí esta definición como la que vamos a estar a la que vamos a estar acudiendo en el curso. Y otro video de 5 minutos del exdirector de creatividad de Disney. Él dice que todos somos creativos, lo sepamos o no. También quiero que lo revisen. Y por último, pues su actividad. Esta va a ser la primera actividad que van a entregar, pero cada semana van a tener que entregar un producto como este. Como ya saben, cada uno de ustedes eligió un emprendedor o una emprendedora a la cual van a estar analizando a lo largo de todo el periodo, de todo el semestre, y todos los días de entrega práctica deberán elaborar un comentario con estas características. Las vamos a estar comunicando a través de videoconferencia en Google Meet. Ese comentario, cada uno de ustedes tendrá 1 minuto, más o menos 10 segundos, en el que deberán vincular lo que hemos visto en esta sesión teórica, con la vida y obra del emprendedor que han seleccionado. Y se evaluará de la siguiente manera, ¿no? Como la rúbrica esta no va a cambiar a lo largo de todo el semestre. Entonces, la guía aquí es que no hay guía, muchachos. Ustedes tendrán que ocupar su minuto como ustedes prefieran, pero pues ganen la calificación, ¿no? Ahí hay 10 puntos disponibles. Tienen que usar su minuto para ganar esos 10 puntos que ahí están en cuestión. Yo creo que la única guía que les doy es que ese emprendedor o emprendedora que ustedes han seleccionado tiene un negocio o un producto que ha sido pues muy importante, ¿no? Y que por eso lo eligieron seguramente ustedes. Dentro de su comentario lo único que les pido es que me digan o que nos digan, porque vamos a estar conectados todos, vamos a interactuar, que nos digan qué cosas, qué conceptos, tienen que ser por lo menos dos, según la definición, qué conceptos conectaron, combinaron sus emprendedores que están analizando. Fueron 2, 3 cosas y cuáles fueron. Todo lo demás pues pueden ocupar cualquiera de las cosas que vimos, las implicaciones de ser creativo, los tipos de creatividad, los mitos de la creatividad, para agregarle contenido a su comentario, todo relacionándolo con la vida y obra del emprendedor que analizaron. Lo único que sí les pido como requisito es que nos deben de decir cuáles son los 2 conceptos, cosas que este emprendedor conectó y que pues nunca se había conectado y por lo tanto llegaron a ser quienes son. Pues de mi parte, esto es todo por hoy. Gracias.